Ya pasamos por las tan esperadas votaciones en las subcomisiones del proceso constitucional. La comisión experta ha redactado hasta ahora una propuesta que tiene que pasar todavía por los plenos, pero todos creemos, estimamos que va a quedar muy parecida a cómo ha sido consensuada hasta ahora. ¿Qué le parece ese texto propuesto? ¿Qué cosas podrían eventualmente modificarse en el Consejo Constitucional desde el 7 de junio? Vamos a estar conversando de eso y algunas otras cosas también junto al abogado constitucionalista Arturo Fermandoa. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué le parece este texto? Es muy reciente, sabemos, están recién mirando los antecedentes, pero ya tenemos una pre, pre-propuesta. Me parece que el proceso va navegando bien, va con rumbo, va caminando, va retomando ese espíritu inicial de sobriedad, de cierta eh, digamos, transversalidad que le vimos cuando se aprobó en general el primer borrador, el primer texto en general. Creo que va bien, creo que está honrando mucho más de lo que llegamos a tener la tradición republicana de Chile, pero al mismo tiempo está dando pasos importantes eh, de modernización, de actualización, de ajuste y también no pocas zonas donde uno encuentra un cierto olorcillo a esas luchas identitarias que tuvo la Convención Constitucional que terminó el 2022. O sea, hay algo también que palpita, pero en un marco de sobriedad, y lo más importante, diría yo, política, Bárbara, es que tenemos un texto que está siendo aprobado por unanimidad. Eso en el fondo habla de lo bien que la comisión experta está pensando en entregar el bastón con cero falta. Por supuesto, podemos entrar a picar y a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que falta, etc. Entremos a picar, pero a propósito de lo que usted dice, quizá la única, no sé si polémica o debate que se salió de alguna manera de la comisión experta fue estas minutas cruzadas cuando el oficialismo, la oposición acusaba al oficialismo de tratar de incorporar todas las normas o normas parecidas a las que se habían ya rechazado. Desde el oficialismo decían que estaban tratando de hacer lo mismo con la constitución actual de Pinochet. Bueno, obviamente algo de eso tiene que haber quedado, que probablemente, dependiendo de qué idea se mire, van a encontrar alguno de esos contenidos. El punto es que tuvieron que Efectivamente. consensuar para poder No, incorporar todo y llegar hasta claro que unanimidad. sí. Claro, lo que pasa es que tuvimos un temor de que la ocasión se frustrara porque después de la aprobación en general tan perfecta que fue, digamos, en el sentido de que hubo consenso transversal en todas las normas y todas las comisiones, entraron muchas indicaciones, enmiendas, como se llaman ahora, que lo que hacían era profundizaban muchos temas y en algunos casos los anulaban y se retractaban. O sea, comisionados expertos que habían votado pocos días antes por una determinada disposición, supongamos que las empresas públicas se crean por ley, ahora empezaban enmiendas donde pedían que las empresas públicas se crearan por decreto, por supuesto con algunas calificaciones. Eso nos dio un motivo de temor de que fueran en el fondo a quedar en nada este trabajo, porque sin los tres quintos no tenemos borrador. Pero yo veo ahora que, lógico, fue un ejercicio de negociación donde de alguna forma se fue moderando, se tomaron algunas cosas, se moderaron otras. Yo diría lo que, después de leer esto aceleradamente, porque el texto acaba de salir, hemos tenido que matearnos, pero de lo que alcanzo a leer, yo diría que lo que veo es que estas enmiendas lo que produjeron fue un incentivo para buscar otras salidas, o sea, tomar parte de eso y compensarlo de otra forma, etc. Se ve en el control preventivo sustantivo del TC, se ve en algunas normas de la Contraloría, se ve en algunos temas de los derechos, y hay algunas zonas donde evidentemente no se encontraron acuerdos, ¿no? Y algunos estamos insatisfechos con algunas de esas zonas, me imagino que en otros lugares del arco iris habrá insatisfacciones por otro lado. Partamos por lo que sí llegaron a acuerdo. Ya, ¿cuáles son las cosas que le parecen más relevantes? Donde se preveía que iba a haber más debate y que probablemente va a continuar también en el Consejo, en el Estado Social Democrático de Derecho. Eso ya está en las bases, sí o sí tenía que estar. La Exacto. duda era cómo se iba a plasmar para que de alguna manera dejaba a todos los sectores Claro. razonablemente tranquilos.
Yo creo, Bárbara, que aquí la gente que promovía, en los sectores que promovían el Estado social y democrático de derecho, eso quedó en las bases, tiene que estar muy contento, porque quedaron muchas normas que lo que hacen es colocar ese ideario constitucional en este texto que acabamos de ver aprobado por unanimidad. Por ejemplo, no solo el Estado social y democrático que está en el artículo primero, sino que tenemos también el principio de progresividad, tenemos también un deber del Estado promover la justicia, tenemos también un deber de garantizar la participación política de las mujeres, tenemos una norma en relación a los tratados internacionales, que ha sido siempre una cosa que se busca mucho. Aquí se ordena a interpretar el derecho interno en conformidad a los tratados internacionales, que es una especie de mecanismo de supralegalidad de los tratados. Tenemos también el reconocimiento de los pueblos indígenas, tenemos tenemos las derogaciones de ley, con porcentajes determinados, no sé cómo va a funcionar eso, está fácil. Tenemos algunos derechos nuevos, como la igualdad salarial, entre, entre a mismo trabajo de misma calidad, igualdad salarial, hay actores, hay bastante normativa que va jugando con esta idea del Estado social y democrático de derecho, que tuvo las firmas de los comisionados expertos de centro derecha. Y si uno lo mira desde la otra vereda, porque para quienes no promovían necesariamente el Estado social y democrático de derecho, Sí, para quienes les gusta más el Estado subsidiario, ¿deberían sí. estar contentos también? ¿O Bueno, tranquilos? yo diría leyendo bien esto, y hay que explicarlo un poco más, digerirlo, yo creo que deberían estar contentos, pero menos contentos que los que promovían el Estado social. Porque, ¿qué es lo que ocurre acá? Quedaron algunas instituciones importantes para un ideario, diría yo, de centro derecha. Eh, Recordemos que una parte importante todavía seguía pensando que era bueno que esto se hiciera a través de una reforma constitucional por el Congreso. Quedaron algunos temas importantes, el más relevante de los cuales es que las bases los bases o bordes que se negociaron en enero, el 17 de enero, y que están ahora en la Constitución, dispone que la búsqueda del bien común se hará a través de instituciones públicas y privadas, en el marco del principio de responsabilidad fiscal. Y aquí eso es muy importante porque ¿qué es lo que se teme con el Estado social? Yo entiendo a veces a los republicanos cuando dicen, oiga, a mí ese concepto nunca me ha gustado. Lo que se teme es que se transforme en un Estado socialista, en el sentido de que no haya espacio para la iniciativa individual, no haya espacio para el emprendimiento, y la búsqueda del bien común la suma el Estado en forma excluyente. Cuando las bases dicen públicas y privadas, ese riesgo deberá desaparecer, aunque si vamos a los derechos, los más sensibles que están pegando el día, por ejemplo, seguridad social y salud, yo estoy echando de menos que haya una referencia expresa al derecho de las personas a elegir. Cuando se dice, mira, no constitucionalicemos el sistema de salud, la ISAPRE, es una caricatura, porque el consagrar el derecho a elegir del afiliado, del cotizante, con su cotización, que se descuenta de su remuneración, no es constitucionalizar un modelo, es simplemente decirle, mire, usted es dueño de eso que se llama cotización y que no es un impuesto, tiene una identidad especial, y usted va a poder decir algo con eso que le descuenta. Entonces, yo echo de menos que eso se haya expresado con más precisión, pero uno puede ver también que hay un reconocimiento a la familia, hay un reconocimiento al derecho de los padres preferente a educar a los hijos, hay un deber de garantizar la seguridad pública también, que es muy importante hoy día especialmente. También hay una regulación de los extranjeros, hay una norma por ahí que le obliga a la ley, oiga, regúleme este tema de los extranjeros. Las garantías económicas, Bárbara, de no discriminación económica, de las garantías tributarias, los El derecho derechos de a propiedad. desarrollar Fue de muy, propiedad. muy discutido eso en el Sí, proceso anterior, la forma como sí, estaba planteado inicialmente. claro, las distintas propiedades, ¿te acuerdas? Y la indemnización iba a ser un valor justo, y por otro lado, la limitación de los derechos y la función social se iba a cambiar. Todo esto quedó relativamente parecido a como está hoy día, y yo creo que eso es un gesto, es una señal también de la centroizquierda, de decir, mire, en estos temas hemos andado bien. O sea, que haya certeza del derecho de propiedad, que las garantías tributarias sean las históricas, siempre, además, que existen en la mayoría de los países, que el Estado empresario
sea una institución que está regulada con neutralidad competitiva, es decir, no hay privilegios para Estado a menos que usted me lo justifique bien y requiere ley para eso. La propiedad intelectual y la industrial que se había eliminado, ¿te acuerdas?, por la convención. Los inventores, los científicos se quedaban sin garantías constitucionales. Todo eso quedó bastante parecido. El estatuto minero quedó muy parecido. Hay una A lo que norma tenemos nueva actual, no al texto anterior, para que no a lo que, quede duda. a lo que está rigiendo actualmente. ¿Eh? Hay una norma que permite al presidente de la República, una norma nueva que permite al presidente de la República terminar sin presión de causa, pero indemnizando los contratos de explotación minero que no sean sometidos a concesión, los que no están concesionados. Pero en general, todo el estatuto económico quedó muy parecido. Ahora, uno desde los que no estamos necesariamente remando hacia la expansión del Estado, sino que queremos un Estado bueno, nos preocupan otros problemas. Nos preocupa, por ejemplo, que no hay hasta el día de hoy nada en relación a la certeza jurídica. La certeza jurídica se ha ido perdiendo en Chile. La certeza jurídica es que las normas, los actos administrativos, puedan ser predecibles. No desaparezcan de un día para otro, no se invaliden, no se anulen, no se revoquen a medida que van cambiando las municipalidades, los alcaldes, los ministros, los gobiernos. Hay estabilidad. Esto se resuelve a través de un principio llamado de confianza legítima en el derecho europeo, constitucional. No lo veo. Veo un avance en relación a la Contraloría, por ejemplo, que se le aplica el principio de transparencia y se obliga a la ley a fijarle un procedimiento a los dictámenes. En fin, hay cosas en las que uno va quedando también con algo de hambre. Ahora, hay muchas cosas que seguramente todos van a empezar a echar de menos, porque esto además es bastante menos extensa de la propuesta anterior, pero hay cosas que sí se discutieron y que no llegaron a acuerdos, tal como usted mencionaba, el derecho a elegir en la salud, porque ese fue un tema muy debatido. Pero tenemos un Así es. consejo, que ya sabemos cómo está compuesto y ya sabemos que comienza su trabajo el 7 de junio. ¿Qué cosas cree usted que eventualmente podrían incorporarse, que quizás de las que se debatieron, que no llegaron a acuerdo, o eventualmente otras en esta próxima instancia? Sí, yo creo que el Consejo debería tomar algunos temas en los cuales hemos retrocedido. ¿Eh? En los derechos sociales, donde hay bastante fraseología que convoca al Estado, en materia laboral, por ejemplo, entraron varias cosas nuevas. Eh, en derechos sociales, el Consejo Constitucional debiera hacer dos cosas que son bastante necesarias. La primera es hacer explícito este derecho de las personas a elegir. Porque si eso no está explícito, uno que es constitucionalista, que ha ejercido y que ha estado en los tribunales y en el Congreso, sabe que estas cosas se controvierten, se debaten y el día de mañana se van a cuestionar. Tiene que estar con precisión el derecho no solo del afiliado, del cotizante, sino también el, el, eh, el padre respecto a los colegios, en fin, toda la estructura y el tejido social que emana desde la Constitución, que la persona tenga algo que decir. Y lo segundo, yo diría que tiene que hacer el Consejo Constitucional en materia de derechos sociales, es de reponer algunas cosas que fallaron ahora. Por ejemplo, esto que estábamos hablando, las instituciones públicas y privadas, instituciones públicas o privadas, eh, el derecho que no se distinga en materia de salud, por ejemplo, entre el que otorga la salud misma, el prestador del asegurador, una distinción que entró ahora último precisamente para tratar de acotar el derecho a elegir. Esas cosas tienen que quedar resueltas. Y eso no significa que la ley no pueda inventar un sistema nuevo de prestaciones y con el Estado participando. Pero no es tanto, entonces. O sea, uno podría pensar, tratando de mirar el vaso medio lleno, que este texto, si es que se aprueba en los plenos, en el pleno, tal cual como fue aprobado, que es lo que creemos, porque esto fue muy discutido, a diferencia del proceso anterior, acá desde el inicio lo discutieron en forma transversal para tratar de asegurar esa mayoría después y que no les pasara Sí, lo que pasaba antes. Cosa que este texto unánime ojalá sea modificado poco y sí, agregando algunas de estas cosas que usted dice que además tienen mayoría para hacerlo y que siga siendo aceptable, digerible para sí. todos o para Yo una me mayoría. imagino, claro, yo me imagino, por ejemplo, Bárbara, en materia de huelga, fue un exceso absoluto y radical de la Convención que la huelga pueda ser usada como instrumento
para cualquier fin de los trabajadores. La huelga es un Incluso que no tuviera instrumento que ver con cosas laborales de la propia empresa. lógico. Ujú. O sea, ojo, que incluso tal como está el anteproyecto, es la ley la que va a resolver si la negociación se lleva a efecto en la empresa o interempresa o por rama. No se cortó ese que era el más complicado. Pero la huelga estamos todos claros que es un instrumento para que los trabajadores mejoren su posición negociadora en una negociación colectiva. Pero resulta que la convención extremó eso a sostener que la huelga podría ser utilizada para cualquiera de los intereses de los trabajadores. Eso fue un exceso y ahora, sorprendentemente, eso está igual. O sea, la huelga podría ser usada para eh, efectos que no son de eh, las remuneraciones ni condiciones de trabajo del trabajador, sino que podrían ser, por ejemplo, para oponerse a la visita del presidente de la República a un Estado extranjero o para pedir la renuncia del ministro de Obras Públicas. Y eso me parece que es un exceso, porque además no está tampoco en la literatura extranjera de esa forma. Yo creo que el Consejo Constitucional, ese tipo de cosas, que son una que otra, debiera legítimamente tratar de corregir. Lo quiero cambiar de tema porque hay otro, aprovechando su expertise, hay otro tema que está dando vuelta hace mucho rato a propósito del fallo de la Corte Suprema. Se han generado distintos proyectos, el gobierno presentó una ley corta, parte de la oposición presentó una reforma constitucional, todo buscando hacerse cargo para que se pueda cumplir este fallo. Bueno, en medio de toda esta confusión, críticas cruzadas de lado y lado, se le ha pedido a la Corte Suprema un pronunciamiento respecto a estos proyectos. ¿Qué podemos esperar de una instancia como esa? Bueno, yo en este tema, Bárbara, yo no soy experto en salud, pero sí me doy cuenta de un fenómeno que si se repite en el resto de los derechos sociales, vamos a estar en problemas. Y aquí lo que sucede es que teníamos nosotros un determinado marco legal para regir a las ISAPRES y en su obligación de prestar, de asegurar el otorgamiento de la salud. Al Estado, por supuesto, con el deber de tutelar este derecho, las acciones de protección y recuperación de la salud, etcétera, desde la Constitución. El año 2010, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que es controversial, porque habiendo afirmado antes que las normas que permitían a las ISAPRES elevar los precios no los precios bases, sino que ir ajustando por la tabla de factores de riesgo la prima. Entonces el Tribunal Constitucional, habiendo dicho que eso era perfectamente lógico que así fuera, porque el riesgo aumenta, para un caso, habiendo dicho que era lógico, lo inaplicó para un caso donde una recurrente demostró que estaba en una situación muy desmedrada en su vida laboral. Pero después llegaron cotizantes con muchos recursos, a los que le subían algunos porcentajes por la tabla de factores. Y de nuevo dijo que lo declaró inaplicable. Entonces se contradijo el propio Tribunal Constitucional con su razonamiento inicial y terminó derogando el artículo 33 de la ley respectiva de ISAPRE. Eso fue el 2010. Entonces, cuando se empieza a quedar sin financiamiento un sistema, la pregunta es quién va a colocar esos recursos. Si los riesgos aumentan o el sistema era deficitario y hay un vacío, hay un espacio, una brecha, alguien tendrá que colocar esos recursos. Y entonces estamos en una comedia de pasarse el bastón, el comprahuevos, como se hacía antiguamente en ese juego, porque ni el Congreso Nacional rectificó esto, las ISAPRES siguieron fiscalizadas por la autoridad respectiva y fueron aplicando esta sentencia de la forma en que la autoridad fue determinando. Los recurrentes siguieron yendo a la justicia y a la Corte Suprema se le pide entonces que resuelva cómo se aplica esta tabla desde que debió aplicarse. Entonces esto ha sido una comedia, creo yo, de más que equivocaciones, una comedia de lavarse las manos sin resolver el tema. Si aquí hay un dinero que se debe colocar, fondos que no los va a pagar el afiliado, por distintas razones, porque contradice el derecho a la protección de la salud o porque hay discriminaciones, entonces los va a poner el Estado. ¿Quién los va a poner? ¿Tiene recursos el Estado para ponerlos? Yo creo que lo que está pasando ahora es sencillamente
darse cuenta que un sistema necesita una solución. Ya, pero sin meternos en el fondo, sin hablar de salud, como dice usted, hablemos solo de tema forma, porque aquí son las cosas que más dudas tenemos y que usted quizá nos puede aproximar mejor. Por un lado, respecto a esta disyuntiva del gobierno, de la oposición, de los proyectos, porque la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker dicen, este proyecto de reforma constitucional que ellos presentaron, a su juicio está correcto y resuelve el problema, pero desde el gobierno lo que intentaría es bypassear el fallo de la Corte Suprema. Entonces ellos le piden a la Corte Suprema que diga, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podríamos esperar de esa instancia y si tiene efecto jurídico o no? Más allá de si le gusta la fórmula o no, pero ¿qué podría decir la Corte Suprema? La Corte Suprema tiene potestad para exigir el cumplimiento de su fallo. Tiene lo que se llama poder de imperio. Y interesante lo siguiente, que la Constitución actual dispone, y la nueva también lo trae, que el Congreso Nacional no puede abocarse al conocimiento de causas pendientes. Una causa que está por ejecutarse es una causa pendiente. O sea, en rigor, el Congreso tiene que tener mucha prudencia al buscar soluciones, sea por leyes o por reformas constitucionales, que no dejen sin sentido la sentencia de la Corte Suprema. Eso es Ahora, lo que le preguntan, si es que estos proyectos dejan sin sentido su fallo. ¿Se sí, podría esperar una respuesta como esa? ¿Como no? ¿Lo vemos compatible con nuestro fallo o incompatible, por ahora, ejemplo? seamos francos, las leyes normalmente y continuamente intervienen zonas que han sido sentenciadas y falladas. Tenemos una norma en la Constitución que dispone que ni el Congreso Nacional ni el presidente pueden en caso alguno hacer revivir procesos fenecidos. Un proceso fenecido es un proceso que se falló, pero lo hace permanentemente el Congreso. Entonces, este es un tema, yo no conozco el proyecto de la senadora Rincón, pero yo creo que este es un tema que hay que ponderar, por un lado, que el fallo se cumpla, de lo contrario tenemos un problema de credibilidad jurisdiccional que yo no estaría de acuerdo en entrar. Eh, pero por otro lado, que el asunto se resuelva sin que se produzca un caos y un desplome del sistema de seguros de salud. Para eso, yo creo que el instrumento de las leyes o de la reforma constitucional tiene que usarse con mucha prudencia. Ahora, respecto a lo que va a decir el 29 de mayo, se van a juntar prácticamente todos los que tienen que responder a este requerimiento. ¿Se podría esperar que ellos digan, por ejemplo, qué es lo que están preguntando? Sí, con este proyecto sí se cumple nuestro fallo o no, con este proyecto no se cumpliría nuestro fallo. ¿Algo así es lo que podrían decir? Es una cosa bastante inusual que se consulte al tribunal si se cumple o no se cumple. Pero como es legislativo y la protección es un procedimiento flexible, informalizado, desformalizado, dicen los procesalistas, yo pienso que se puede hacer esa consulta con el tribunal. Habría que ver si es la Corte Suprema misma o es el tribunal que lo dictó en primera instancia, que es lo que dice el Código de Procedimiento Civil en cuanto a la competencia de quién está a cargo del cumplimiento. ¿Ah? Eso no tendría efecto Eh, jurídico, entonces. O sea, el fondo podría ser tomado como una recomendación, si es que ellos efectivamente dijeran, no parece que con esto sí se cumple nuestro fallo, no parece que con esto no. es consultivo, pero estamos en una zona en la cual nadie quiere arriesgarse a un desacato. O sea, yo creo que la palabra de la Corte va a ser importante tener en cuenta. Y Eh, una última cosa muy breve, para no abusar de su tiempo, y estamos muy pasados también, pero esto también en términos de forma. Se ha discutido si es que la Corte Suprema tiene atribuciones para hacer una cosa como la que hizo en este fallo, porque algunos dicen que pasa a llevar el poder, está ahí rozando el poder legislativo, porque de alguna manera determina ley, dice, bueno, no se puede cobrar más o no pueden cobrar a los niños. Y por otro lado, se supone que ellos tienen que fallar solo en un litigio entre las partes y no una sentencia general que cumpla que rija para todos. ¿Qué pasa en ese caso si es que eventualmente, cómo se determina si es que eventualmente se pasaron o no de sus atribuciones? pero es buen punto este porque como que la ciudadanía se ha informado mejor en lo que a nosotros nos toca permanentemente con las Cortes. O sea, por un lado, distingamos dos cosas. La Corte Suprema, hace ya varios años, lo que hace en algunos casos es, al acoger un recurso de protección, bueno, dar instrucciones precisas a órganos administrativos para que cumplan determinadas prestaciones o deberes que la ley le impone a fin de que se resuelva el problema de derechos fundamentales del país. Eso lo hizo, por ejemplo, el caso de NAP Quintero, donde repasó uno por uno todos los órganos administrativos con competencia ambiental para resolver ese tema de contaminación y le impuso
obligaciones a todos. O sea, esto es una cosa que se viene haciendo. Si está bien o está mal, depende de cómo se use y si hay una justificación de fondo. Ahora, el segundo punto que es interesante, que es procesal, consiste en si puede este fallo afectar a otros actores o a terceros que no fueron parte del recurso de protección. Bueno, resulta que ese es un principio muy valioso, en principio, en principio se aplica en todos los juicios, pero resulta que la protección tiene un elemento que es especial, que es lo siguiente: si se impugna un acto administrativo terminado y ese acto y el recurso se acoge, recurre solo un afectado, pero ese acto administrativo debe dejarse sin efecto por instrucción de la Corte, entonces todos los demás afectados van a caer de alguna forma alcanzados por su efecto. Yo no me sorprendería ni me alarmaría por ese efecto, ¿ya? Lo que sí creo, lo que sí creo, y esto descansa en la prudencia de las Cortes y en interpretación de buena fe del Congreso. Muchísimas gracias, Arturo, por esta conversación. Ya tenemos bastante más claros y también nos quedamos a esperar qué pasa con la propuesta constitucional. Que tenga una muy buena Así es. semana. Gracias, Bárbara. Muchas gracias por invitarme. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.